Que el Señor les bendiga a todos. Soy el apóstol Samuel Ramírez y quiero darles la bienvenida a este podcast. Bendiciones, yo soy el pastor Mario Cuellar y estamos aquí con otro nuevo podcast, la continuación de la semana pasada que estuvimos hablando de líderes tibios, ¿no? Sí, la semana pasada hablamos del tema líderes tibios. Este es el podcast número 2 o la segunda parte. Sí. Obviamente era demasiada información la que traíamos la semana pasada. No pudimos ponerlo todo en un solo podcast. Tuvimos que hacer 2 y esta es la segunda parte, ¿no? Pero, ¿cómo te pareció el de la semana pasada? Estuvo muy tremendo. Se habló puntos muy importantes acerca de la tibieza. Sí. Qué tan delicado es. Hablamos de cómo Dios vomita al tibio y muchos puntos bien profundos, y creo que fue una bendición, ¿no? Sí, fíjate que me estuvieron mandando mensajes, muchos pastores aún, personas cristianas de diferentes lugares, diciéndome que se identificaban con el podcast. Wow. ¿Por qué? Porque es algo con lo que la mayoría de los líderes están batallando, lo que es la tibieza espiritual. Y si usted está conectado y tal vez está batallando con tibieza espiritual, bueno, manténgase conectado, no le cambie, siga escuchando, porque hoy vamos a dar el secreto para salir de la tibieza espiritual. Sí. Digo secreto porque no es que sea un secreto porque está en la Biblia, ¿no? Lo que vamos a hablar es palabra de Dios, pero secreto porque muchos no leen la Biblia, ¿no? Sí. Ya la leímos por ellos y bueno, se lo vamos a poner en 3 pasos bien simples para que ellos puedan salir de la tibieza. Y es importante porque pues tal vez como muchos se identificaron en la tibieza, entonces ahora, pero ¿cómo salgo de esto? Sí. Y es por eso ahorita estos 3 puntos, ¿no? Sí. Bueno, antes de entrar en los 3 puntos para salir de la tibieza, creo que me gustaría tocar también 3 puntos que todo cristiano debe de saber tocante a la tibieza espiritual, especialmente los líderes. Sí. 3 puntos. Número 1, el primero es que Dios sabe cuando estamos tibios. Wow. Eso es algo que siempre lo tenemos que tener en cuenta. Dios sabe nuestra condición espiritual. Dios sabe si estamos fríos, si estamos calientes o si estamos tibios. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Porque cuando el Señor le manda la carta a la iglesia de Laodicea, claramente los reprende porque estaban batallando con tibieza espiritual. O sea, era una iglesia que tenía cosas buenas, pero estaban batallando con tibieza espiritual. Y lo que me llama la atención cuando leí es que el Señor sabe nuestra condición. Y siempre me gusta decirle a la gente, a los líderes, nunca traten de engañar a Dios. Nunca traten de poner otra cara delante de Dios, porque a Dios nadie lo puede engañar. Sí. Tal vez podemos engañar a los hombres, tal vez podemos engañar al pastor, al apóstol, pero a Dios nunca lo vamos a engañar. Nadie lo puede engañar. Dios sabe exactamente cuál es nuestra condición. Y creo que lo más bonito es ir delante de Dios y reconocer, ser sinceros con el Señor, decirle: Señor, estoy batallando en esta área. Yo sé que tú sabes cómo estoy y lo reconozco. Reconozco mi situación, reconozco que estoy tibio, que me he enfriado, que ya el fuego no es el mismo, que ese fuego se me ha estado apagando. Yo reconozco mi situación y creo que Dios puede trabajar mucho más fácil con una persona que en realidad reconoce su situación que una persona que va delante de Dios a ponerle excusas. Porque hay mucha gente así, que van delante de Dios y le echan la culpa a todo el mundo, como Adán, ¿no? Sí. Es que la mujer que tú me diste. Entonces tratan de echarle la culpa a los demás y nunca reconocen su verdadera situación. Y creo que es muy importante como lo que está comentando, porque como se relacionan tanto las personas en engañar, en encubrir la tibieza, como hablamos sobre eso, de que somos expertos a veces en cubrir la tibieza, se nos olvida que Dios
sabe las cosas y creemos Wow. como que lo podemos engañar a Dios en que Wow. no se da cuenta, pero es Sí. algo que debemos de tener claro que Sí. Dios sabe que estamos tibios. Y ahora, el punto también es de que muchas personas que están tibias no lo reconocen. No lo quieren reconocer, pero Sí. están tibias. Sí. Y la manera que lo dicen es que ya estoy maduro y ya entiendo mejor las cosas. Y antes no lo entendía y me entregaba más a Dios, pero ahora ya analizo mejor las cosas. O sea, un pensamiento sí. erróneo Sí. tratando de excusarse la tibieza, Wow. ¿no? Sí. Pero el punto, el secreto es en reconocer que estamos tibios. Y lo más triste de todo esto es que los que batallamos más en ocasiones para reconocer nuestra condición somos los líderes de la iglesia. Es más fácil que una persona regular, un hijo de la casa, un miembro de una iglesia, reconozca su condición que un líder. Yo lo he dicho esto muchas veces, las reuniones más incómodas en las que yo he predicado son las reuniones de pastores. ¿Por qué? Porque uno como líder, una persona que tiene ministerio, como que empieza a dejar que el orgullo entre en ella. Y hay muchas personas así que son líderes en la iglesia, pero como dijiste, no reconocen su condición. Ellos dicen, no, yo estoy bien, yo estoy ocupado, yo estoy trabajando, yo estoy haciendo esto, yo estoy orando por la gente. No importa nada de eso. Sí. Podemos seguir funcionando. Podemos seguir, fíjate, cuando el arca fue robada, el templo seguía operando, pero sin el arca. El arca representa la presencia de Dios. Sí. Y esto es lo mismo, o sea, podemos perder la presencia de Dios por un momento, podemos enfriarnos, estar tibios espiritualmente hablando y seguir funcionando. Entonces creo que nuestra mejor opción es ser humildes, ir delante de Dios y decirle, Señor, yo sé que tú sabes mi condición, no te puedo ocultar nada, yo sé que tú sabes todas las cosas, esta es mi condición, me siento frío y es ahí donde Dios va a ayudarnos. Y algo que me queda pensando mucho es de que, por ejemplo, en un servicio, Sí, cuando trae la palabra, sí, sí. se hace el llamado. Que siempre la palabra de Dios nos confronta. Sí. Entonces, siempre en nuestra casa, usted cuando nos comparte la palabra Sí. nos hace el llamado. Si esta palabra fue para ti, tocó tu vida, Sí. pasa al altar. Sí. Y qué triste que los líderes no pasan. ¿Te has fijado en Sí. eso? La mayoría de la gente corre al altar. La gente que no tiene privilegio, que no es líder, pasan. Sí. Y los líderes se quedan parados y somos los que lo necesitamos. Los líderes están ahí viendo Sí. a los demás como si ellos no tuvieran necesidades. Sí. O sea, como si ellos estuvieran muy bien espiritualmente. No, o sea, en veces creo que sí, no digo que todo el tiempo un líder va a andar Sí. mal, ¿no? Pero si la persona se enfrió, si está batallando con su vida espiritual, se hace el llamado al altar, no porque es líder, significa que va a tener que dar el ejemplo, no va a pasar. No, la gente tiene que entender que es líder, pero también es humano. Y que se puede enfriar y que el fuego se le puede apagar y que el tiempo del altar es el tiempo del altar para todos. Sí. Para todos. Yo en veces me postro ahí en el altar. Sí. O sea, yo no tengo problemas con postrarme delante de la gente. O sea, si la palabra me tocó, si la palabra me llegó, yo corro al altar. ¿Por qué? Porque cuando uno corre al altar, uno está reconociendo de que necesita a Dios. Y qué bonito entender esto, de que Dios sabe nuestra condición espiritual. Nunca trate de ocultar su verdadera condición porque Dios ya la sabe. Sí. Bueno, número 2, Número 2. la religión, fíjate, está tremenda, nos enseñó a ocultar la tibieza espiritual. Sí. Creo que hablamos un poquito de esto acerca de esto en el podcast pasado, pero todos aquellos que venimos de la tradición, de la religión, yo soy uno de ellos. Yo vengo de la iglesia religiosa, tradicional. Creo que la mayoría de las personas en las iglesias de reino vienen de allá también, han estado transicionando, pero es algo bien tremendo que en la iglesia tradicional se nos enseñó a fingir o a ocultar cuando estamos pasando por un problema
especialmente la tibieza espiritual. Por ejemplo, cuando tú saludas a un religioso, Dios le bendiga, hermano. Oh, ¿cómo está? Oh, yo estoy bien, al 100, ando bien. O sea, siempre pone una cara, pero en realidad no es así. Sí. O sea, en realidad esa persona sabe que está en problemas espirituales, que está pasando por algún desierto espiritual, alguna sequedad espiritual, pero porque es religión, y la religión nos enseñó a siempre poner una cara bien, aunque por dentro nos estemos muriendo. Sí. ¿Por qué? Porque no queremos que nadie nos vaya a juzgar. Tenemos miedo a que vayan a apuntar el dedo. Tenemos miedo a que digan, ay, el hermano se enfrió. Aquel que andaba en fuego ahora anda apagado. Entonces, cuando nos ponemos ese disfraz de fuego, es una doble vida y es una vida muy triste. Yo no quiero estar así en la iglesia. Yo quiero ser de los que en realidad andan en fuego, no fingir. Si en realidad estoy pasando por un problema, ok, es mejor arreglar el problema y volverme a encender, a ver cómo le hago, pero volverme a encender en fuego, no estar con una doble cara en la iglesia. Y creo que la religión se enfoca en que mostremos caras porque enseña a aparentar que como somos hijos de Dios o como somos cristianos, Sí. debemos de tener una vida perfecta Sí. y modelar la perfección a como dé lugar. Sí. Y entonces no es realmente esa la vida en Dios, sino hay momentos difíciles donde Sí. tenemos que ser sinceros y decir, pues sí, estoy pasando un momento difícil, lo reconozco y por eso necesito más de Dios. Pero sí, la religión enseña eso porque nos enseñó que mostremos que nosotros no tenemos necesidad de nada, que solo la gente nueva, pero ya como líderes, ya no necesitamos arrepentirnos o buscar a Dios como antes. Y qué triste, ¿no? Es algo tremendo. El primer punto se trató de ir delante de Dios, hablarlo con el Señor para que nos ayude. Y Dios siempre tiene que ser la primera persona a quien le vamos a decir. Pero dos, yo siento que aquí también puede entrar el pastor o su padre espiritual o su líder o algún consejero de confianza. No cualquier persona, obviamente, pero si uno está batallando con sequedad espiritual, si me estoy enfriando, si estoy tibio, si estoy batallando en alguna área, qué bueno es tener alguien de confianza, alguien que uno pueda confiar y saber de que no va a ir a correr la voz y decírselo a toda la gente. Pero qué bonito es ir y decirle, mira, necesito oración, necesito que ores por mí, porque me siento mal, me siento seco, siento que no recibo, o tengo semanas sin sentir la presencia de Dios, o estoy batallando en esta área, necesito ayuda. Un religioso jamás hará eso. Esto solamente lo hace la gente del reino. El religioso se mete, es como la tortuga, se mete en el caparazón de la religiosidad y ahí se siente seguro. Aunque esté muerto, pero ahí adentro de ese caparazón, él se siente seguro y no debe de ser así. Cuando uno está tibio, cuando uno está batallando en ciertas áreas, uno tiene que ser honesto, tiene que ir con su padre espiritual y decirle, necesito ayuda, necesito que me liberes, necesito que ores por mí, necesito imposición de manos, algo haz, pero yo necesito que este fuego se vuelva a encender en mi vida, porque así voy a terminar muerto espiritualmente hablando. Y que estamos hablando de que la religión nos enseñó eso, lo enseñó también de la manera de que muchas personas se sienten con ese temor de no decirlo, porque la religión enseñó que la posición de cada líder, si muestras debilidad o muestras que estás tibio, no puedes seguir ejerciendo tu trabajo. Automáticamente tienes que dejarlo. Entonces la gente por temor muestra de que no está bien para que no sean removidos. Entonces la religión es tan así que estás tibio, ok, entonces no vas a dirigir el servicio o no vas a predicar, te sientas hoy. Y entonces la gente, para que no les pase eso, la dice, no, estoy bien, porque si digo, pues ya no lo voy a hacer, y entonces muestran una cara que no es. No había pensado en eso, pero tienes toda la razón. Usualmente, si la persona tiene un pastor religioso,
y va y es líder, y le va y le dice, me siento tibio, me siento que el fuego se me está apagando. Bueno, el pastor religioso lo primero que va a hacer es sentarlo. Siéntate, tómate un año sentado y arregla tu vida espiritual. Sí. Ese no es el punto. Fíjate, Sí. el evangelista Ismael habló un poquito de esto, de Pablo, cuando le dice que aviva el fuego. O sea, señas de que se le estaba apagando. Aviva el fuego que está en ti, que se te fue dado por la imposición de mis manos. O sea, que el apóstol Pablo le transfirió el fuego, pero ese fuego se le estaba apagando. Entonces, Timoteo se le estaba apagando el fuego, pero fíjate que este hombre era el pastor de la iglesia de Éfeso. Y me llama la atención que Pablo sabía que el fuego se le estaba apagando, o que tal vez el fuego lo traía apagado, pero no le quitó el ministerio. Sí. No le dijo, ¿sabes qué, Timoteo? Siéntate. No vas a participar. No puedes imponer manos. Sí. No. O sea, él siguió operando, pero obviamente también yo creo que siguió el consejo de su padre espiritual, Sí. de avivar el fuego. Entonces, qué importante es ir con la persona correcta. Tienes razón. Porque yo siento que hay mucha gente sentada porque tal vez pasaron algún problema en su vida espiritual y el pastor religioso que tenían no lo entendió y los apedreó, les habló mal, los sentó, y ahorita su ministerio está parado. ¿Por qué? Porque simplemente el pastor religioso que tienen no lo entiende. Sí. Entonces sí, necesitamos definitivamente contárselo a la gente correcta. Necesitamos contárselo a un pastor, a un mentor, pero que entienda, que sea de reino. Sí, no, la verdad que sí, porque lo importante es reconocer y levantarnos y avivarnos y seguir adelante trabajando. Sí. No, eso es pero el punto importante es reconocerlo y no usar máscaras de como la religión nos enseña. Definitivamente. Bueno, número 3, esta también es bien poderosa. La causa principal de la tibieza espiritual muchas veces ha sido la prosperidad. La prosperidad. Ahí en Apocalipsis 3:17, que es el siguiente versículo, dice, donde habla de donde el Señor reprende a la iglesia de la Odisea por la tibieza espiritual. Pero el siguiente versículo, el 17, dice, porque tú dices, yo soy rico. Fíjate, le está hablando a la iglesia. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sí. Entonces, la primera parte donde dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, está hablando materialmente, que era una iglesia muy próspera. Pero el Señor les revela la condición espiritual. O sea, sí, naturalmente ustedes están ricos, están bendecidos, pero espiritualmente son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿En qué condición estaban? Esa era la condición espiritual. Entonces, qué tremendo que la razón por la cual la iglesia de la Odisea se volvió una iglesia tibia fue por causa de la prosperidad, por causa de la bendición. Ahora, no quiero que se vaya a malinterpretar esta parte, porque yo soy de los que creo en la prosperidad. Yo creo que Dios prospera y bendice. Hemos hecho podcasts acerca de esto. Sí. Creemos firmemente que Dios prospera, que Dios bendice. Pero qué tremendo que en ocasiones esa misma bendición, esa misma prosperidad que viene de parte de Dios, puede ser la causa principal por la cual estamos tibios espiritualmente. Sí. Es no saber manejar la bendición. O sea, imagínate que de repente te lleguen $50,000 y uno dice, ¿qué hago con $50,000? Sí. Y uno empieza a hacer las cosas diferente y de repente como que ya no está uno pensando tanto en la iglesia, ya no está uno pensando en orar, ya no está uno pensando en su vida espiritual. Ahora estoy pensando en cómo gastarme los $50,000. Sí.
¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a comprarme en el mall? Entonces, muchas veces el dinero, las bendiciones, son la causa por la cual nos desprendemos o nos alejamos del enfoque en nuestra vida espiritual. Y eso es terrible. La verdad que sí es terrible, porque ahorita que comenta eso me recuerda de que yo experimenté eso parecido. Yo antes no tenía un vehículo. Okay. Y andaba en el bus, iba a la iglesia en el bus. Wow. En veces caminando Wow. o a veces en bicicleta. Sí. Pero no quería perderme ningún servicio y estaba ahí, le buscaba la manera, pero llegaba. So, Dios me bendijo con un carro y con un buen carro y con un buen trabajo. Sí. Y como nunca había tenido un carro y luego tuve un buen carro, Sí. dejé de ir a los servicios. Wow. Empecé primero saliéndome de los servicios para ver que nadie lo rayara. Sí, sí. So, me salía de los servicios y entraba. Me salía y entraba para checarlo en el parqueadero, que no lo estuvieran rayando o que no. Ya estaba quitándole tiempo a Dios, distrayéndome. Sí. Y poquito a poquito, hasta que dije, no, es que ahí donde está la iglesia está muy feo y no puedo yo llegar con mi carro. Wow. Y dejé de ir a la iglesia, a ciertos servicios, para que no le hicieran algo a mi carro o no se lo robaran. Poquito a poquito, hasta que me di cuenta que estaba apartándome de los caminos de Dios, cuando mi prioridad era Dios e iba en el bus. Pero una vez que tuve cómo ir, me alejé. O sea, qué tremendo. Sí, sí, sí. No, y esto creo que le puede pasar a cualquiera. Creo que a todos nos ha pasado alguna vez que recibimos una bendición y no estamos tal vez lo suficientemente maduros para manejarla, para administrarla, y termina alejándonos de Dios. Y luego perdemos la bendición y ahora sí nos acordamos otra vez de Dios. Sí. Y regresamos y fíjate, se hace muchas veces como un círculo. O sea, cuando no hay nada, cuando estamos abajo, ¡pum!, buscamos a Dios. Y obviamente el que busca a Dios va a ser prosperado. Si empieza a hacer las cosas bien, Dios lo va a prosperar. Sí. Él es un padre. Él nos bendice, Él nos prospera, Él nos ama. Entonces lo empezamos a buscar. Como dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces empezamos a buscar el reino, empezamos a buscar a Dios. Dios empieza a mandar bendiciones de todos tipos. Pero lo tremendo es que empezamos a subir económicamente y nos alejamos de Dios. Y no es hasta que volvemos a caer en escasez, en pobreza, en necesidad, entonces ahí es cuando buscamos a Dios. Sí. Yo creo que la clave para mantenernos prosperados, bendecidos, es poner a Dios primero, tengamos o no tengamos. Sí. Si tenemos, gloria a Dios, si no tenemos, gloria a Dios. Pero yo creo que si tomamos esa mentalidad de que, ok, llegó este dinero, llegó este carro, llegó esta casa, llegó esta bendición, pero en realidad no me importa. Para mí primero es mi ministerio, primero es la oración, primero es mi vida espiritual, primero es la iglesia, primero es mi redil. Bueno, yo creo que no va a ser un círculo, vamos a ir subiendo, subiendo y subiendo. Y esa es la clave para ser prosperados. Sí. Porque también entraría ahí las personas que Dios los bendice con sus propios negocios, ¿no? Uf. Porque primero, pues uno está ahí, a lo mejor no tiene trabajo, Dios te empieza a bendecir, tanto que te da tu propio negocio, tu propia empresa, y se empiezan a apartar de Dios por el negocio, ¿no? Porque es que tengo que atenderlo, es que todo. Entonces no supieron manejar la bendición que Dios les dio y los apartó. Y se apartaron de Dios. Mira, te voy a contar esto, y esto está candela, como dicen los puertorriqueños. No sé quién dice así, pero está poderoso. Fíjate, yo he tenido tantos hijos acá que no tenían negocio y empezaron negocio. Creo que es parte de nuestra, es una bendición que tenemos acá, de que Dios le entrega negocios a la gente. Empiezan sus negocios, muchos han sido muy prosperados, tienen negocios grandes, prósperos, pero yo he notado algo bien tremendo, y lo he notado en mucha gente, que empezaron su negocio, y cuando el negocio iba empezando, estaba chiquito, estaban en la iglesia buscando a Dios, buscando a Dios, buscando a Dios. O sea, Dios era primero y luego el negocio. Primero Dios, negocio, primero Dios, negocio. Pero ¿qué pasó? No supieron administrarse.
y empezaron a ocuparse. Y llegó un momento donde los trabajos que tenían o las ventas o el negocio en sí está ya grande, ya crecido y están tan ocupados que ahora hay algo en la iglesia y no se puede porque ahora es el negocio. Pero siempre he visto que ese tipo de personas suben y bajan. Nunca he visto una persona que no le dé a Dios el primer lugar y sea prosperado. No, porque aún el negocio, Dios está en control de tu negocio. Y Dios es así. Cuando le das a Él su tiempo, su prioridad, cuando le das el primer lugar, bueno, Dios bendice tu negocio. Dios prospera tu negocio. Pero en ocasiones, toda persona que tiene negocio va a tener que hacer esta dura decisión de dejar ciertos trabajos por atender a Dios. De dejar ciertos contratos por atender a Dios. Yo lo he hecho. A mí se me han ido contratos grandes de las manos por no agarrarlo porque iba a interrumpirme en algún día del servicio. Y nomás por eso los he dejado ir. O sea, yo digo, no, ¿sabes qué? Me va a quitar tiempo para las cosas de Dios o me va a robar ese tiempo que yo lo uso para Dios. No lo quiero. Prefiero seguir así, como estoy, que ser muy prosperado, pero estar alejado de Dios. Entonces, he visto a Dios prosperarme, pero sí, todo empresario, toda persona que tiene su negocio va a tener que hacer esa decisión. Tarde que temprano la van a hacer. Y creo que es ahí donde Dios te prueba. Si haces lo correcto, es como que subes al otro escalón donde Dios te entrega algo mucho más grande. Wow, qué tremendo. Ahí es como con Job, Jehová dio, Jehová quitó. También si no se supieron manejar el tiempo, sí, pueden hasta perderlo completamente, todo por no saberlo manejar. Definitivamente. Bueno, líderes tibios, segunda parte. Hemos hablado un montón de cosas acerca de la tibieza espiritual. Creo que se llegó el tiempo de hablar de la solución. ¿Cómo podemos arreglar este problema de la tibieza espiritual? ¿Cómo le hago, pastor, para salir de esto? Porque tal vez hay personas que me están viendo y dicen, ¿cómo le hacemos? Estamos tibios, reconocemos. Ya hemos hablado con Dios, hemos hablado con nuestro pastor, ya hemos dejado la abundancia, la riqueza, la prosperidad, las bendiciones en segundo lugar, pero aún nos sentimos así. ¿Qué tenemos que hacer? Le voy a dar 3 pasos para que usted salga de la tibieza espiritual. Número 1, mira lo que dice Apocalipsis 3:18, dice, por tanto, este es el siguiente versículo, todo está hablando de la tibieza espiritual. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Me llama la atención cómo dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Este es el Señor hablando. Entonces, el primer paso es invertir en las cosas espirituales, en las cosas de allá arriba. Ese es el primer paso para dejar de ser fríos o tibios espirituales. Uno tiene que invertir. Y cuando hablamos de invertir, obviamente hay muchas formas de invertir, ¿no? Podemos invertir dinero, podemos invertir oro, podemos invertir plata. Pero yo creo que cuando hablamos de comprar oro refinado, está hablando de una inversión de tiempo, un sacrificio. Invertir en las cosas espirituales. Por ejemplo, invertir tiempo en la oración. Invertir tiempo en el ayuno. Invertir tiempo en venir a la iglesia. Sí. O sea, ¿cómo quieres que se te quite la tibieza espiritual si no vienes a la iglesia? Si no te congregas. Si no te congregas. Sí. Si no asistes a tu redil. Sí. Oye, nunca vas a salir de la tibieza espiritual si solamente estás orando, pero no buscas las cosas espirituales. Sí. No inviertes. Hay que invertir. La vida espiritual es una inversión. Literalmente. O sea, estar viniendo todos los domingos, estamos invirtiendo en nuestra vida espiritual. Venir a la iglesia, venir a los rediles, venir a la oración, eso es inversión. Estamos comprando oro refinado en fuego. Wow.
Y qué manera de hacerlo, porque estamos invirtiendo en nuestra vida espiritual y de esa manera no damos espacio a la tibieza, ¿no? Sí. Entonces ahí está el primer paso, salimos y invirtiendo en Dios nos mantenemos avivados, nos mantenemos ardiendo y no hay espacio para que volvamos a caer en la tibieza porque estamos ocupados invirtiendo en las cosas de Dios. Sí, cuando una persona está ocupada, porque está invirtiendo, está invirtiendo su vida, su tiempo, está comprando cosas de arriba, ¿no? Bueno, está tan ocupada en eso que no le da tiempo para andar en otras cosas, en aquellas cosas que lo van a enfriar. No, o sea, está invirtiendo en cosas espirituales, como dijiste, que lo van a mantener en fuego. Entonces, número 1, invierta en las cosas de arriba. Pero número 2, creo que esto es bien importante, buscar la santidad. Buscar la santidad. Yo sé que este tema ya no se escucha, ya no se oye, pero dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, dice, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Vestiduras blancas para vestirte. Siempre las vestiduras blancas representan la santidad. Y obviamente yo prediqué de esto, y cuando hablamos de santidad no estamos hablando de traer el saco y la corbata y los zapatos bien boleados y la falda hasta el piso y el pelo largo. No estamos hablando de ese tipo de santidad exterior. Ahora, creo en el pudor y la modestia. Tampoco no le estoy diciendo que vaya y se ponga una minifalda, ¿no? Y ande como le dé la gana. No. Estamos diciendo que sí, es importante lo exterior, o sea, vestirte con pudor y modestia, pero quiero que lleve la santidad mucho más allá de eso. Porque la santidad no solamente se trata de cómo me visto. La santidad tiene que ver con apartarnos de todo lo que no le agrada a Dios. Sí. Por ejemplo, el chisme. Sí. Es un pecado que no le agrada a Dios. Entonces yo he visto a mucha gente, hermanas, que traen la falda larga, pero también traen la lengua más larga que la falda. Sí. Entonces, ¿de qué te sirve traer la falda tan larga si la lengua la vas a traer más larga todavía? Entonces, no se trata de solamente la falda larga. Sí, está bien si usted la quiere usar, pero en vez de traer la falda tan larga, mejor hay que dejar de chismear. Sí. Hay que dejar de criticar, dejar de murmurar. Esto es importante. Y son pecados que muchas veces pasan como que no es pecado. Es un pecado delante de Dios. Y si en realidad queremos la santidad, necesitamos alejarnos de todo lo que no le agrada a nuestro Dios. O a veces nos volvemos expertos y clasificamos el pecado y decimos, es que es algo sencillo, Dios no lo va a tomar en cuenta. Wow. Que diga una mentira, sí, o que diga tal crítica. Es algo sencillito, no es como que estoy haciendo algo malo. Sí. Y, o sea, no importa, pecado es pecado y si no vivimos una vida que a Dios le agrada, estamos viviendo en pecado. Sí. Y así pues no, ¿cuándo vamos a poderlo salir? Sí, definitivamente hay que buscar la santidad si queremos estar en fuego. Yo no creo que haya una persona en fuego que no esté viviendo en santidad. Son dos cosas completamente contrarias. Sí. O sea, no podemos decir, estoy en fuego, pero estoy en pecado. No es posible. Sí. O sea, nadie. El pecado es como el agua que apaga el fuego. Es como ese que traen los bomberos que es imposible que alguien diga, oh, es que yo ando en fuego, pero todavía digo malas palabras. Sí. Todavía chismeo. Todavía ando viendo pornografía. Todavía, no. O sea, es imposible que una persona diga que está en fuego, que esté encendida, cuando está involucrada en algún pecado. Es imposible. Entonces necesitamos limpiarnos, dice, y vestiduras blancas. Y le hago esta pregunta, ¿cómo están sus vestiduras? ¿Sabes? Lo bonito de todo esto es que si se ensuciaron, la sangre de Cristo sigue vigente y sigue limpiando los pecados. Entonces, lo bonito es que si nos ensuciamos, bueno, qué tremendo que podemos ir con el Señor Jesús y decirle, Señor, perdóname. Y esa sangre viene, nos limpia y nos deja otra vez blancos como la nieve. El punto en eso es de que no queremos ir para que nos limpie esa sangre. No queremos hacerlo, no queremos arrepentirnos o que vivir en santidad. Y muchos creen que viviendo la vida que están haciendo, Dios
se le va a pasar o no va a pasar nada y se acostumbran viviendo de una manera, no importa si digo malas palabras, no importa si sigo escuchando música secular, de todas maneras Dios me ama y se acostumbran, y el punto es reconocer nuestra condición y que nos limpie de todo pecado nuestras vestiduras, vivir realmente en santidad. Sí, dejemos eso claro, de que una persona no puede estar en pecado y andar en fuego. Sí, no es más, si está en pecado, aunque esté en la iglesia, aunque tenga ministerio, está tibio. Si usted está en pecado y está en la iglesia, está tibio. No puede decir ando en fuego si está en pecado. Sí. Entonces, para salir de la tibieza, usted quiere andar en fuego, obviamente, o pasar de la tibieza a andar en fuego, primeramente debe empezar a invertir en las cosas de arriba. Sí. Busque a Dios en oración, en ayuno, viniendo a la iglesia, a los rediles. Pero número 2, busque la santidad, apártese del pecado. Y eso es una decisión, ¿sabías? Mucha gente está esperando que Dios lo cambie. Dios no lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque es una decisión. Es una decisión. O sea, la gente, por ejemplo, hay gente que todavía fuma, vienen a la iglesia y fuman. O vienen a la iglesia y todavía se fuman su cigarrito de marihuana. Y dicen, no, es que yo estoy en la iglesia, pero estoy esperando que Dios me cambie. Dios no te va a cambiar nunca. Sí. O sea, eso no trabaja de esa forma. O sea, Dios te da la fuerza para que usted cambie. Y es una decisión. Usted tiene que hacer la decisión de decir, ¿sabes qué? Ahora entiendo que esto es pecado y yo voluntariamente decido dejar eso, aunque me duela, aunque me cueste, aunque llore, aunque me la pase mal unos días, pero lo voy a dejar, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted lo deja, automáticamente entra a vivir en santidad. Sí. ¿Por qué? Porque abandonó el pecado, y es la única forma que una persona se puede mantener en fuego, dejando de pecar, viviendo en santidad. Sí, es la única manera, y solo así podemos agradarle a Dios viviendo en santidad. Definitivamente. Bueno, y número 3, esta es la última. Buscar la unción del Espíritu Santo. Wow. Dejar que el Señor unja nuestra visión. Fíjate, esto está tremendo. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, dice, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez. Dice esto, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esto me dice que una persona tibia dejó de ver. Wow. Una persona tibia dejó de ver. La primer señal que un tibio empieza a experimentar es que pierde la visión. Ya no mira como miraba antes. Perdió la visión. Si usted perdió la visión, si se dejó de ver como se miraba cuando usted recién se convirtió, usted está tibio. Fíjate, ve más un recién convertido que anda en fuego que uno que tenga 50 años en la iglesia que anda tibio. Porque el tibio ya perdió la visión. El tibio ya no se mira liberando. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, cuando el Señor, me reconcilié con el Señor, yo estaba tan apasionado, yo pasaba por los drive-thrus y le hablaba a la gente de Cristo. Me los trataba de ganar. Yo me acostaba, me soñaba liberando, me soñaba predicando, me hincaba. Yo tenía visiones donde el Señor me usaba liberando. Y fíjate, eso no se debe de apagar en nosotros. Y muchas veces dejamos que se apague. ¿Y por qué se apaga? Bueno, porque dejamos de ver, porque nos ponemos tibios. Una persona tibia deja de ver. Ya no se proyecta como se proyectaba antes. Ya no se mira liberando. Ya no se mira echando fuera demonios, sanando a los enfermos, hablándole a la gente de Cristo. Ya no se mira así. ¿Por qué? Porque está tibio. La gente que anda en fuego es la que tiene visión. Es la que se alcanza a proyectar siendo usado por Dios en el fuego del Espíritu Santo. Sí, entra uno en una conformidad. Cuando pierde la visión, como ya no se visualiza en los proyectos, en los planes, en lo que uno quería hacer, entra entonces el conformismo ahí, decir, no, es que ya no. O aún hay personas que les entra esto, también personas mayores, que dicen, no, es que ya cuando estaba joven me visualizaba así, pero ahora que estoy grande, yo ya di lo que tenía que dar. Se les está borrando la visión porque entraron en una tibieza. No importa si son mayores de edad, si son lo que sea, se tiene que mantener uno en ese fuego. Sí, no, acá tenemos personas ya mayores sirviendo, evangelistas,
ujieres, o sea, gente que todavía trae la visión al 100. Sí. ¿Por qué? Porque andan en fuego. Y cuando uno anda en fuego, uno tiene visión, uno se proyecta, uno se mira diferente. Pero cuando ya no se mira, cuando uno ya no se mira en fuego, ya no se alcanza a proyectar, bueno, es de que es una señal de que andamos tibios espiritualmente. Y me gusta como dice, unge tus ojos con colirio. El colirio, fíjate, era una medicina, es una medicina, que cuando los ojos se ponían resecos o cuando se nublaba la vista, se echaban colirio y el colirio lo limpiaba el ojo y lo volvía a hacer que funcionara naturalmente. Pero aquí está hablando espiritualmente porque dice, unge tus ojos con colirio. Cuando uno unge es una señal de que el Espíritu Santo va a venir. Entonces el Señor está diciendo, dejen que el Espíritu Santo les caiga en la visión. O sea, si quieren volverse a encender en el fuego del Espíritu Santo, dejen que mi espíritu entre a la visión. Vuélvanse a proyectar, vuélvanse a ver, vuelvan a soñar, vuelvan a tener visiones. Vuelvan a lo de antes, a aquellos momentos cuando recién se convirtieron al Señor. Entonces, cuando esto pasa, es que andamos en fuego. Sí. Y es algo tremendo. Entonces, 3 cosas. Lo primero, hay que invertir en las cosas de arriba. Sí. Hay que invertirle tiempo. Nadie puede salir de la tibieza espiritual si no está dispuesto a invertir. Invierta tiempo, invierta dinero. Cómprese un libro, cómprese una Biblia nueva. O sea, invierta en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. 2, busque la santidad. Haga una decisión de dejar el pecado. Y número 3, deje que el Espíritu Santo venga a su visión y vuélvase a proyectar como se proyectaba cuando recién se convirtió a Jesucristo. Yo creo que lo más hermoso ya al finalizar es ser llenados por el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo sobre nuestra vida, nos llena y nuestra visión es aclarizada y nuestra vida es llenada. Sí. Ya hicimos los demás pasos y al último viene el Espíritu Santo a llenarnos y ahí nos encendemos. Sí, qué bonito es andar en fuego. Es lo mejor que puede haber, estar apasionados por Dios, porque el fuego es un símbolo de la pasión por Dios. Tener esa pasión por las cosas de Dios, levantarse temprano, salir a la montaña, orar, llegar a la iglesia temprano. O sea, qué bonito es andar así. Yo puedo decir con toda sinceridad que los días más hermosos de mi vida han sido los días cuando ando en fuego. Y los días más aburridos de mi vida y más estresantes es cuando me ha llegado la tibieza espiritual. Eso es feo. Sí. Entonces hay que encendernos en el fuego del Espíritu Santo. Si perdió la pasión por Dios, si perdió el fuego, bueno, déjeme decirle que hay respuesta, hay una salida para que usted se vuelva a encender una vez más. Dios les bendiga a todos. Espero que este podcast haya sido de mucha bendición. Ayúdenos a compartir. Estamos ahí en YouTube, Apóstol Samuel Ramírez. Todos los martes estamos subiendo un podcast nuevecito y yo sé que estos podcasts están bendiciendo a muchas personas. Así es que ayúdenos, comparta con alguien, compártalo ahí en su Instagram, en su Facebook. Créame, qué hermoso es poder bendecir a otras personas con esta información. Los miro en el próximo podcast. Bendiciones.